¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Sonia Soto, soy reportera de Excelsior. Me da mucho gusto tenerlos aquí, que podamos hablar sobre temas de finanzas personales en nuestro idioma, que podamos entender todos sobre esto que nos importa. El dinero, siempre lo digo, es importante para todos y lo manejamos diariamente. Por eso es importante siempre tener presentes estos temas de finanzas personales. Y hoy estamos de lujo porque les quiero presentar a Roberto Cano. Él es especialista en Banorte de fondos de inversión y más que un especialista en el sistema financiero y aparte de fondos de inversión, algo que me gusta mucho y por eso nos engalana con su visita, es que él, además de ser especialista en fondos de inversión, te lo traduce de una manera tan sencilla que todos los terrícolas de este mundo podemos entender qué significan los fondos de inversión. Entonces, muchas gracias, Roberto, por estarnos acompañando, por dedicarnos este espacio a que nuestros lectores entiendan qué son estos fondos de inversión y por qué es importante para que su dinero crezca. No, al contrario, Sonia, un privilegio estar aquí contigo y poder transmitir sobre todo lo que tú mencionas de una manera fácil y sencilla, preocuparnos por nuestro dinero, por tu dinero, en donde realmente podamos aprovechar mejor las alternativas que hay en nuestro mercado desde México y sobre todo esto en fondos de inversión. Para mí es un honor estar aquí contigo y poder conversar y sacarnos todas las dudas y aprender un poco este día de fondos de inversión. Y pues, como todo principio, tendríamos que comenzar por qué son los fondos de inversión. Hoy justamente nos hiciste favor de darnos una entrevista en donde estábamos comentando cómo entender los fondos de inversión, cómo entenderlos, y él hizo una alegoría muy interesante sobre cómo podemos entender los fondos de inversión. Entonces quisiera que me compartieras esta forma de entender los fondos de inversión, que lo pusiste similar a un equipo de remo. Exactamente, Sonia, creo que tú lo lograste traducir excelente en la columna que se publica hoy en Excelsior. Yo comparo los fondos de inversión versus otras alternativas tradicionales, sobre todo bancarias y del mundo financiero, en que esto se parece a una competencia de remo, ¿no? A quienes les guste el canotaje, pues verán que, y a quien también haya remado en un kayak o en una balsa, se dará cuenta que si uno va solo, pues le va a costar más trabajo remar, llegar a la meta, a la meta, y aquí estamos hablando de metas financieras. En un fondo de inversión, pues si nos lo imaginamos como una competencia de cómo llegar a mejores condiciones con nuestro dinero, pues ustedes, amigos, ¿qué creen? ¿Que llega más rápido alguien remando solo o una balsa donde van 6 personas remando, que como bien lo traducías, no son 6, son 12, porque tenemos 2 manos y entonces vamos más rápido que una sola persona? Y precisamente esta alegoría o esta imagen me gusta llevarla al mundo de los fondos de inversión, porque es precisamente un vehículo a través del cual las personas unen sus recursos y no van solas. En un fondo de inversión se agrega un ahorrador de 1,000 pesos, uno de 5,000, uno de 10, de 20,000, de 100,000, de distintas cantidades de dinero. A diferencia de ir en el remo de la balsa, donde nada más va una persona, donde pues ustedes cómo se imaginan, si yo voy remando solo y voy y deposito mi dinero, solamente 10,000 pesos, y lo hago de manera sola, ¿qué pasa si nos unimos con más ahorradores? Acumulamos ese dinero entre todos, tenemos una bolsa más grande y entonces podemos conseguir mejores condiciones y mejores tasas en el mercado. Entonces, esa es una definición muy básica. Los fondos de inversión unen a distintos ahorradores que participan de manera equitativa en los rendimientos que ofrece un fondo de inversión. Y aquí me gustaría nada más hacer una acotación. Los fondos de inversión son un vehículo autorizado y regulado en nuestro país. Esto quiere decir que tienen la seguridad de que tienen esa supervisión por parte
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tienen que existir autorizaciones para operar como fondo de inversión y para poderlo distribuir entre el público inversionista. Y justo esa sería la siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden ofrecer estos fondos de inversión? O sea, como a los bancos, por ejemplo, ¿quiénes otros están autorizados para ofrecer estos fondos de inversión? Desde luego, mira, tu pregunta es interesante porque también nos lleva a reforzar que al ser un vehículo autorizado, pues tiene que haber entidades autorizadas y reguladas. Los invito a que nos informemos, siempre a ir a los mecanismos de ahorro formal que existen en nuestro país y a no ser engañados por entidades que no están reguladas o supervisadas. Es muy sencillo y aquí voy a tratar también de ejemplificarlo un poco con la cocina, ¿no? Tenemos por un lado, imaginémonos un restaurante donde el cocinero cocina, los comensales vienen al comedor del restaurante y entonces tenemos una cocina donde se preparan los platillos. Eso quiere decir, y se mezclan, ¿no? Porque hay distintos ingredientes. Ahí se mezclan los fondos de inversión. Son las operadoras de fondos de inversión, que es el nombre oficial, son quienes gestionan y quienes administran los recursos que se canalizan en un fondo de inversión y lo administran y lo gestionan todos los días. Son equipos especializados que están permanentemente vigilando que ese dinero se destine a las mejores condiciones en tasas de interés o en otros productos que veremos conforme vayamos siendo más conocedores del mundo de fondos de inversión. Ahora bien, esa es la cocina. En el Inter tenemos a un mesero, ¿no? El mesero va, levanta la comanda con el cliente y la lleva a la cocina. Imaginémonos que esa distribución la hace un banco que está autorizado, una casa de bolsa, un distribuidor autorizado de fondos de inversión, y entonces estas entidades reguladas y supervisadas por los órganos que establece el gobierno en nuestro país permiten que se distribuya como cualquier otro producto, como lo es una tarjeta de crédito, como lo es un seguro, como lo es un depósito tradicional bancario, se distribuye entre el gran público inversionista. Entonces, de manera resumida, tenemos la fábrica, que es la operadora de fondos de inversión, que gestiona, las entidades que distribuyen esto, quienes canalizan el producto a través de las ventanillas, de las sucursales, de un banco, de una casa de bolsa, de una aseguradora, de una distribuidora de fondos de inversión, de una misma operadora, y esos son los canales de distribución que llegan a los miles y millones de clientes todos los días en nuestro país. Y los fondos de inversión justo nos dan esta oportunidad de ganarle un poquito a la inflación. Ya hemos hablado en algunas ocasiones en las columnas y en Dinero en Imagen lo decimos constantemente, que tenemos que buscar ganarle a la inflación para que el dinero no pierda valor en el tiempo, para que yo pueda adquirir lo mismo en otro tiempo. Entonces, los fondos de inversión justo te ayudan a eso. Y me decías en la plática que pueden ser dependiendo de la meta de corto, mediano o largo plazo. Así es, Sonia. Los fondos de inversión tienen distintos horizontes de inversión, lo cual permite que sea prácticamente un traje a la medida del usuario del mercado financiero, del ahorrador, del inversionista, buscando que si mi meta y mi objetivo, y regresemos al ejemplo de los remeros en una canoa, pues hay quienes tendrán una meta de corto plazo, ¿no? Y esto pues, podemos llevarlo también al deporte, ¿no? Yo tengo la meta de correr 5 kilómetros, 10, 20 o correr un maratón, ¿no? Para correr un maratón me necesito preparar más que si corro una carrera de 5 kilómetros. Imaginemos que ese mismo horizonte es el horizonte en que yo quiero que mi dinero madure y tenga una rentabilidad más alta. Si mis necesidades son de corto plazo, yo les recomiendo que es la mejor forma de incursionar en el mundo de inversión de los fondos con fondos de muy corto plazo. Esto es, fondos que tienen seguramente una actualización de sus tasas de interés de manera prácticamente diaria, lo cual permite que vayan acordes a esas tasas de interés y por lo tanto le vayamos ganando a la inflación.
De mediano plazo, estos de corto yo diría que son los fondos que son menores a un año, los de mediano son horizontes de 3 años y los de largo plazo pues definitivamente son mayores a 3 años, ¿no? Estamos hablando en el ámbito tanto de los fondos de renta fija, de deuda, como de renta variable. Pero comencemos con lo más básico, ¿no? Los fondos de muy corto plazo. Y aquí quisiera llamar un poco la atención, ¿no? Generalmente perdemos de vista en algunas ocasiones los niveles de las tasas de interés en nuestro país y el nivel de inflación. Venimos de una temporada en donde hace apenas 3 años las tasas de interés eran muy bajas. Y si recordarán, esas tasas de interés que nos pagaban como ahorradores, pues prácticamente se encontraban en niveles del 2%, ¿no? Hace escaso, muy poco tiempo, esa tendencia de tasas de interés ha venido incrementándose. ¿Producto de qué? Producto de que la inflación es más alta. Entonces, las tasas de interés hoy de referencia en nuestro país se encuentran en niveles del 7%. Quiere decir que prácticamente se han cuadruplicado y quintuplicado los rendimientos en menos de 2 años. ¿Qué ventaja ofrecen los fondos de inversión? Precisamente como se están actualizando todos los días con ese incremento de tasas, los fondos de inversión que me permiten ahorrar de manera recurrente, mi tasa de interés va subiendo, conforme van incrementándose esas tasas de interés. Esa es una enorme ventaja. Es decir, las tasas de interés altas benefician a los ahorradores y pues obviamente los deudores y los perjudican porque pagan más. Recuerden que estamos hablando con Roberto Cano, él es especialista en fondos de inversión. Si tienen alguna duda, por favor háganme llegar y aquí nuestro equipo nos ayudará para leérsela. Y también quisiera platicar contigo, Roberto, de un dato sobre que siempre nos ha como causado conflicto, porque todo el mundo piensa que los fondos de inversión son para grandes inversionistas, que debes de tener muchísimo dinero para poder acceder a estos fondos, y hoy no es así. Efectivamente, y déjenme darles algunas cifras. Hoy la industria de fondos de inversión, que por cierto está en un año récord de crecimiento, prácticamente son cifras realmente que a veces en nuestra cabeza no caben, pero estamos hablando de cifras que rebasan ya hoy más los 2.3 trillones de pesos, esos son 2,000 miles de millones de pesos, y más de 2,5 millones de ahorradores que destinan de manera segura y de manera confiable sus recursos a esto. Y efectivamente, en distintas entidades, y comenzando por la entidad a la que yo represento como especialista en la distribución de fondos de inversión de Banorte, los fondos comienzan desde 1,000 pesos. Hay de alguna manera el concepto o el paradigma de que la palabra inversión está asociada exclusivamente a millonarios o a gente que tiene mucho dinero, y no es así. Es precisamente un vehículo de grandes bondades, porque permite acumular de manera recurrente, permite retirar el dinero de manera también recurrente en la medida en la que yo tengo alguna necesidad, algún imprevisto. Preguntan, ¿qué recomendaciones podría dar en relación a los ahorros a plazo fijo? Nos preguntan que qué recomendaciones daría Roberto para los ahorros a plazo fijo. Bueno, los plazos fijos, que finalmente son los depósitos bancarios, presentan una desventaja respecto a los fondos de inversión. Un plazo fijo, como bien se indica, el nombre es a una tasa fija. Entonces yo puedo tener un depósito a 1 mes, a 6 meses, a 1 año, con la enorme desventaja de que no puedo retirar mi dinero, ¿no? Y la otra es que en un escenario como el que hemos visto de tasas de interés al alza, esos productos se quedan desactualizados en sus tasas de interés, ¿no? Mantienen esa tasa que se fijó al principio. Exactamente, tú lo has dicho muy bien, Sonia. Imaginemos que hace 6 meses las tasas de interés estaban al 5%. Yo compro un depósito a plazo fijo a 1 año, deposito mi dinero y mi tasa se queda al 5% fija durante 1 año. Pero ¿qué pasa si ese mismo dinero yo lo llevo a un fondo de inversión? Pues encuentro 2 ventajas enormes. La primera de ellas es que no me voy a quedar amarrado en una tasa fija. La tasa del fondo de inversión se va actualizando conforme a las condiciones de mercado, y entonces automáticamente empiezo a recibir
los intereses de esa ganancia de tasas mayores. Y por el otro lado, no es una camisa de fuerza donde yo me quede anclado un año. Si yo llego a tener un imprevisto, puedo retirar parte de ese dinero ahorrado en un fondo de inversión o el total. Y otra ventaja, porque generalmente pensamos en los retiros, pensemos en las aportaciones adicionales. ¿Qué pasa si el fin de semana me quedé con un sobrante de 2,000 pesos? Lo puedo mandar al fondo de inversión. No necesito ir a aperturar una cuenta adicional. Un sobrante de 10,000 pesos. Me cayó un bono. El aguinaldo que ya viene, por cierto. O hice un negocio, vendí mi auto, vendí mi negocio. ¿Qué hago? Pues seguramente no tengo decidido qué voy a hacer con ese dinero, pero tampoco lo puedo dejar anclado a un plazo largo, ¿no? Y retomando lo que tú bien comentas, las tasas de interés altas benefician a los ahorradores, porque entonces nos genera un mayor ahorro, nos genera una mayor bondad el tener esas tasas y nos va a permitir consumir en el futuro en mejores condiciones con las metas y los objetivos que nos propongamos. Tenemos otra pregunta. Luis Jiménez pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre los fondos de inversión sin riesgo y aquellos con riesgo que a veces están estipulados en los contratos de los bancos? Nos preguntan cuál es la diferencia entre fondos de inversión sin riesgo y los que están establecidos como con riesgo. Y así si el especialista aquí es Roberto, pero yo te diría que ninguna inversión es riesgo cero. Siempre existe un riesgo, ¿o no, Roberto? Así es, yo creo que esto es como en cualquier evento o cualquier tema que estemos hablando, ¿no? Los riesgos son evidentes, ¿no? Incluso a mí me gusta comparar el mundo de las inversiones con el de los servicios o el de los bienes, ¿no? Tú compras un auto y yo creo que cuando tú compras un auto y vas a una agencia nunca te dicen aguas, pero si se revienta la llanta, usted se voltea. No creo que haya ningún vendedor diciendo eso. ¿Hay un riesgo de comprar un auto? Desde luego, porque si yo voy a 200 kilómetros por hora, pues seguramente tendré una mayor probabilidad de tener un accidente, ¿no? Entonces, creo que en el mundo de las inversiones, y haciendo esta analogía de la velocidad, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Los fondos de muy corto plazo, que tienen prácticamente una categoría del riesgo más bajo, es que van ligados al comportamiento de las tasas de interés. Estos fondos se denominan de renta fija o de deuda. ¿En qué invierten? Prácticamente en gobierno federal. ¿Qué quiere decir esto? En los certificados de la tesorería que emite el mismo gobierno, CETES, bonos del gobierno, bonos de la más alta calidad bancaria. Entonces estamos hablando de una canasta de distintos instrumentos, y regresando a lo que comentábamos al inicio, que como inversionista en una canoa, en una canoa donde va un remero y donde van 6 remeros, pues yo tengo la ventaja aquí de tener una mayor diversificación y ganar más. Entonces, esos fondos son de corto plazo y yo lo que voy a poder obtener es una rentabilidad muy asociada a las tasas de interés. Hay fondos que requieren una asesoría. Por lo tanto, esos fondos van a tener también una rentabilidad más alta porque van a estar asociados a un riesgo mayor. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que presenten ciertos vaivenes en el corto plazo, pero que en el largo plazo tengan una rentabilidad más alta. Voy a regresar al ejemplo de los remeros. Si un remero o esta canoa decide ir por 5 kilómetros y por aguas tranquilas, pues eso será un fondo de inversión de muy corto plazo. Pero si ese mismo kayak o canoa lo metemos en unos rápidos, pero la meta está 20 kilómetros adelante, pero 20 kilómetros adelante voy a encontrar aguas cristalinas con peces tropicales, pues entonces creo que el ejemplo de encontrar un paraíso después de esos 20 kilómetros va a ser mejor. En el inter, ¿qué voy a encontrar? Pues voy a encontrar estos vaivenes que es natural en los mercados. Está comprobado que la inversión de largo plazo, dígase, invertir en renta variable y en otro tipo de renta fija de más largo plazo, reditúa más que estar en el corto. Pero yo los invito a que incursionen primero con los productos de menor riesgo y poco a poco se familiaricen para ir a los objetivos de largo plazo. Y los de largo plazo quiere decir 3, 5, 10 años. Objetivos concretos.
si yo quiero garantizar la educación de mis hijos para la universidad, si yo quiero comprar una casa y dar el enganche en 3 o 5 años, pues necesito empezar a hacer un guardado. Pero ese guardado tiene que generar una tasa de interés mayor a la inflación. De otra manera va a ser muy difícil. Y justo que tenemos otra pregunta. ¿Qué inversión es menos riesgosa? ¿Acciones, pagarés, bonos del Estado o fondos? Nos preguntan cuáles son las inversiones menos riesgosas, inversiones, pagarés, bonos del Estado o fondos. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de distintos instrumentos, ¿no? El mercado de valores se compone de instrumentos de renta fija, que son la deuda que emite el mismo gobierno, los bancos o empresas que emiten deuda. Y el otro gran mundo es el mundo de las acciones. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El primero de ellos, que es el de la deuda o renta fija, y como su nombre lo indica, un banco, el mismo gobierno federal o una empresa contrae una deuda con quien compra ese bono y a quien le va a pagar un rendimiento a cambio de ello. Eso es un compromiso en donde yo te tengo que regresar como empresa, como banco o como gobierno federal lo que tú me diste más intereses por ello. En una tasa establecida. En una tasa fija y establecida, así es. Y en el otro ámbito estamos hablando de las acciones. ¿Qué son las acciones? Es la representación como accionista de un pedacito en esa empresa. Anoche estaba en una presentación de un libro de un colega y la verdad es que me llamó mucho la atención la manera como explicaba esto de las acciones, ¿no? Cuando vamos o consumimos, y no quiero hacer aquí comerciales de ninguna marca, pero nuestro quehacer del día a día, celulares, televisión, prensa, diarios, consumo, todas esas son marcas que cotizan en las bolsas nacionales e internacionales. Al momento de yo adquirir acciones, me estoy convirtiendo en un accionista pequeño probablemente, pero en un accionista de esa empresa. Ahora, los fondos, ¿qué es lo que hacen? Los fondos lo que hacen es precisamente combinar estos instrumentos y meterlos en una canasta que son los fondos de inversión. Por lo tanto, vamos a hablar aquí y a tratar de responder la pregunta de una manera más clara. ¿Qué es más riesgoso? Bueno, o qué tiene menos riesgo. Y si esto nos lo imaginamos en una pirámide, podríamos decir que primero son pues los depósitos bancarios, luego seguirían los fondos de inversión de renta fija, de liquidez diaria, de tasas de interés, y luego seguirían los bonos de gobierno federal, bancario o empresarial de mediano y de largo plazo, y por último en la cúspide de la pirámide tendríamos a las acciones, ¿no? Pero aquí precisamente se trata, y esa es la enorme ventaja que tienen los fondos, porque en esa pirámide podemos encontrar distintas combinaciones, y un fondo de inversión lo que puede hacer y lograr es que si yo quiero incursionar en la renta variable, no es necesario que ponga todo mi dinero en la renta variable. Hoy hay un producto, y hay productos en los fondos de inversión que se denominan balanceados o mixtos. Entonces yo puedo tener un fondo de inversión, donde tengo el 70% en renta fija y el 30% en renta variable. ¿Qué voy a tener ahí? Yo voy a conocer que un 70% de mi dinero va a ganar una tasa similar a la de las tasas de interés, pero el otro 30% va a poder ganar un rendimiento y verse beneficiado de esas acciones que compongan esa canasta, ¿no? Por eso los fondos de inversión son hoy, y lo han sido desde hace ya mucho tiempo, el vehículo por excelencia donde en cualquier país del mundo más o menos desarrollado que el nuestro, los individuos invierten, y invierten para hoy y para el futuro. Déjenme hacer una similitud por si hay conocedores un poquito más de las AFORES, por ejemplo. Las AFORES, que no es más que el sistema de pensiones obligatorio de nuestro país, el dinero con el cual nos vamos a retirar, es un fondo de inversión. Simplemente. Solo que tiene un objetivo, Sonia. ¿Y ese objetivo cuál es? El retiro. El retiro. Por lo tanto, esos fondos invierten en instrumentos de largo plazo, precisamente para que cuando yo me retire pueda tener una rentabilidad interesante. Y bueno, ya para un poco irnos despidiendo, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para incursionar en los fondos de inversión. Yo recuerdo mucho también, siguiendo tus analogías, que decías,
aviéntate, es como aprender a nadar. Si no te avientas al agua, entonces no vas a saber cómo es nadar y no vas a aprender cómo se hace. Entonces, la primera recomendación supongo que sería esa, aviéntate. Así es, creo que hoy estamos un poco en la era de Acuario, porque hemos hablado de canoas, de agua, de los ríos rápidos y de esto que comentas. Efectivamente, esto es como aprender a nadar. Yo estoy seguro que por más técnicas que nos pongan en un pizarrón y nos digan, mira, tienes que bracear así, patalear así, mientras más rápido te avientes al agua, vas a aprender más. Tenemos una última pregunta. ¿Su opinión sobre las criptomonedas o las divisas digitales como forma de inversión? Nos preguntan su opinión de Roberto sobre las criptomonedas o todas estas monedas digitales. Bueno, creo que estamos en un mundo que está cambiando radicalmente y a prisa. Mi única recomendación, y eso lo hago a título personal, es que hay que tener un poco de cuidado. Me imagino que la pregunta va dirigida más a si yo me convierto inversionista de estas compañías que emiten las criptomonedas y todo esto como uso corriente de transferencias o de medios de pagos. Me parece que todavía no hemos visto el final de la película y yo creo que hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque yo creo que los bancos centrales, no solamente el de nuestro país, sino de otras latitudes, van a empezar a meter aquí ciertos temas de regulación que no pueden quedar al borde de la creatividad o de la innovación, y sobre todo de algo que hay que tener muchísimo cuidado, y es el tema de no ser sorprendidos. Entonces, yo tendría cuidado en ese tipo de inversiones. Ahora, si lo voy a hacer, hay que hacerlo diversificado. Por lo tanto, entonces no pongo todo el dinero en un mismo objetivo, ¿no? Esto es como si la energía hoy eólica o la energía de nueva generación petrolera es lo de hoy. Ya hemos visto esas historias, ¿no? O los ladrillos es lo que hoy cuenta, o sea, me refiero a los bienes inmuebles. Pues yo creo que hay que tener cuidado, yo creo que hay que diversificar para no ir a caer en esas burbujas que se generan, y precisamente se llaman burbujas porque en el momento en el que algo viene mal y se pincha el globo, pues se destruye el valor que tienen ese tipo de compañías. Entonces hay que tener cuidado, y más bien lo que hay que hacer es diversificar. Por eso los invito, los fondos de inversión diversifican, los fondos de inversión buscan alternativas en donde se acota el riesgo precisamente al encontrar una diversificación completa. Y bueno, el tiempo siempre es limitado, pero la buena noticia es que los miércoles en Tu Dinero en Excelsior vamos a tener la participación de Roberto Cano. Entonces, si tienen cualquier duda, que ya vieron que los fondos de inversión podemos seguir hablando 3 horas aquí de ellos y seguirán las dudas. Pero si tienen dudas, si quieren que hablemos de un tema en específico de fondos de inversión, tenemos al especialista que nos puede resolver todas esas dudas, y lo hablaremos en el periódico. Así que, por favor, sigan mandando sus dudas. Si ahorita tienen más dudas, Roberto nos las puede seguir contestando. Muchas gracias por todo y espero que les haya servido, y seguiremos insistiendo en que cuiden su dinero.